Entonces, en esta primera clase, acerca de las planillas de Excel automatizadas, vamos a ver el copiado de los datos que se obtienen al realizar la simulación. Esto ya en diferentes programas sabemos que nos genera puede ser una texto, un archivo TXT o un Excel al momento de hacer la simulación. Vamos a realizar ese copiado y también su posterior configuración de los datos. Para eso vamos a utilizar el pegado especial, también el reemplazo de caracteres y posteriormente vamos a empezar con la primera parte de la configuración de la hoja que vamos a utilizar para hacer el cálculo de la planilla. En el transcurso de mi exposición, si tuvieran alguna duda o quieren que vuelva a explicar algún paso que se realiza en Excel, me lo hacen saber, me pueden interrumpir, no tengan miedo en eso. Lo siguiente es las fórmulas que voy a utilizar para este curso. Puede o no ser las que se utilizan habitualmente. Tal vez se han modificado o ha tenido algún cambio. Eso no lo he podido confirmar porque estoy realizando esto mayormente para que se pueda tener un conocimiento del manejo de Excel para que ustedes puedan generar sus propias planillas de una manera un poco más adecuada y que no te pierdan tanto el tiempo copiando a mano los datos, ya que en algunos casos tenemos más de 10 zapatas, incluso podemos llegar a tener hasta 20 zapatas, o en este caso 20 columnas para hacer el cálculo. Ahora, vamos a empezar con lo siguiente. La tabla que voy a utilizar principal va a tener esta característica. Pueden cambiarlo ustedes de la manera que se quieran, pero lo importante es tener esta primera columna que será el nombre de la zapata, dependiendo de sus coordenadas, de sus ejes. La zapata del eje A intersectando con el eje 1. Entonces, esto también yo lo he sacado de una planilla de SAP. Luego, los lados mayor y menor de la columna que se tiene en ese sector. Estos se van a escribir de acuerdo a lo que se requiere. Posteriormente, las cargas, por lo general, vienen de esta manera. Vienen con un punto, separando los decimales. Entonces, en Excel, voy a explicarlo en una hoja nueva. Tenemos algo importante que es el carácter de decimal. Este carácter del decimal puede venir siendo una coma o un punto. Esto depende de la configuración del Excel. Siendo, teniendo esos datos, perdón, siendo un punto, no lo vas a reconocer como un número. Esto es de acuerdo a la configuración. En algunos casos, en una computadora aparece con coma, mientras que en otros el mismo archivo es abierto y se cambia a un punto. En cuanto a ese sentido, ya la computadora misma realiza el cambio automático, de acuerdo a su configuración. Pero cuando hacemos un copiado de una planilla diferente a otra planilla diferente o de unos datos a otros, esto nos puede dar un error. Si tengo más de dos datos con un punto en mi planilla, esto no se va a sumar, solo tiene un recuento. Está contando la cantidad de valores. Esto es importante al momento de hacer los copiados.
ya que al momento de copiar esto va a generarnos errores en el cálculo. No va a funcionar ninguna fórmula que se refiera a algún producto, o mejor dicho, una suma. No va a hacer nada. Solamente lo estás reconociendo como texto. En cambio, si es una coma, aquí cambiándolo manualmente, se dan cuenta que cambia de lugar. En la mayoría de los casos, si no modificamos la parte de las propiedades, si no se modifica, los números siempre van a estar a la derecha y el texto siempre a la izquierda. Cuando es un solo dato, se puede cambiar manualmente, pero cuando son muchos, vamos a necesitar otro tipo de maneras de cambiar estos datos. En este caso, por ejemplo, aparte de la coma o del punto, tenemos el símbolo del negativo. Para el cálculo no vamos a necesitar ese símbolo. Entonces, en este caso también, si es un solo dato, podemos eliminarlo sin ningún problema. Pero si son demasiados, es muy tedioso. Vamos a utilizar lo que es el reemplazo. Cuando nosotros copiamos de alguna otra tabla, siempre va a ocurrir que va a modificar la parte de los bordes. Siempre, no va a importar si la otra tabla tenía otros bordes, lo vas a emplazar a este. Para eso se tienen los copiados especiales. Digo, el pegado especial, perdón. En el pegado especial, si copiamos a un valor, tenemos en primera instancia los más utilizados, que son el pegado especial como valor y el pegado con todo el formato de la celda. Tenemos pegado como valor y luego le voy a llamar el pegado normal. Al pegar como valor, en la mayoría de los casos no se va a modificar el formato de la celda. No tendría por qué modificar ningún formato que se haya en esa celda. No importa cuántas celdas agases o cuántas celdas selecciones, tú vas a poder realizar ese pegado de valores. En cambio, el pegado con formato o el pegado normal siempre va a modificar todo lo que esté en la celda destino. Si esto está en blanco y tú lo pegas, siempre va a ocurrir eso. Siempre lo va a borrar todo lo que exista ahí. Cualquier configuración que tengas, lo vas a sobreescribir. El pegado especial como valor nos reemplaza el formato de la celda destino. Y el pegado normal siempre va a reemplazar. Luego tenemos
el pegado, esas opciones de pegado especial, que son las operaciones. Por defecto está siempre seleccionado como ninguno, pero tenemos las demás. Estas operaciones van a servir para no utilizar una columna extra si yo quiero un resultado diferente. Voy a escribir acá, pegado especial con operaciones. Para realizar este pegado especial con operaciones, necesitamos el valor que vamos a utilizar. Debemos copiar ese valor. Entonces, para esto, como primer paso, es escribir el valor a utilizar en una celda cualquiera y copiar esa celda. Claro, acá voy a escribir mi valor. Estos valores o estos resultados voy a multiplicar por un menos uno. Este menos uno lo voy a copiar. Voy a seleccionar los valores que requiero y los voy a realizar el pegado especial. Como estos valores tienen un punto, acá puede ocurrir algún error. En este caso no ha hecho ningún efecto. ¿Por qué no ha realizado ningún efecto? Por ese punto decimal. Como les decía, acá es un texto. El texto siempre es reconocido como el número cero y no lo va a modificar este pegado especial. Antes de hacer este tipo de pegado especial, tenemos que realizar una verificación. Los valores o los números no deben ser en formato de texto. Por lo tanto, acá voy a cambiar este punto por una coma y voy a realizar el mismo procedimiento. Copiar el valor menos uno, seleccionar las celdas, elegir el pegado especial, multiplicar y aceptar. Esto sirve para números y me ha reemplazado ese negativo, me lo ha cambiado por positivo. ¿Esto para qué? Para no utilizar una celda que sería como una celda, una columna auxiliar, que vendría a ser la multiplicación de estos valores. Estaría omitiendo este paso. No tendría que estar utilizando una celda para realizar una operación, como es esta de la multiplicación. En estos casos es mejor y más conveniente utilizar el pegado especial, ya sea para suma, resta, multiplicar o dividir. Es más fácil realizar esto y no tienes que estar escribiendo una fórmula. Esto lo realiza Excel internamente.
Luego, aparte de este tipo de pegado especial, también existe el pegado especial saltando blancos. El pegado especial saltando blancos sirve para modificar solamente algunos valores de un rango seleccionado. Si yo tengo este rango y por algún motivo he hecho mi verificación de mis resultados y estos valores no eran correctos y simplemente he modificado estos, no me lo estás reconociendo como número, no, no importa. Acá, 850 con negativos no te va a dejar escribir. Necesitamos poner un apóstrofe para que me reconozca como texto. Voy a reemplazar otro valor más. Y este de acá. 850. Estos espacios en blanco que yo he dejado, si yo realizo el copiado, seleccionando todo este rango y en el mismo lugar escojo el pegado especial con esta casilla de saltar blancos, no va a modificar ninguno de los valores que se encuentren en la misma posición de los blancos. No va a modificar nada de eso. Esto es, bueno, esto es de ayuda cuando se tiene un conjunto de valores y lo que se hace es verificar uno por uno mientras borras lo demás. Entonces, si tú mantienes la misma cantidad de datos y solamente haces modificaciones donde requieres y borras lo demás, esto puedes copiar y pegar y no vas a reemplazar nada. No va a modificar ninguno de los valores originales. Esto lo puedo poner yo como, para eso es lo que te sirve el salto de blancos. Puedes realizar este tipo de modificaciones cuando tienes espacios en blancos en ciertos lugares, pero siempre debes mantener la misma cantidad. Si esto lo modificas o si esto lo mueves y no es en la posición correcta, vas a emplazar eso. Estos tipos de pegado, el de valor, el de pegado especial con operaciones y el pegado especial
omitiendo los saltos en blanco, va a servir para que puedas modificar algunas tablas que tengan muchos valores y que en cierto punto va a ser muy tedioso hacerlo a mano, siendo estos los más importantes, el de el pegado especial de operaciones, mientras tengas números. Ahora, se puede realizar de otra manera este cambio, el cambio del negativo y el cambio de la coma. Para eso voy a utilizar la opción del reemplazo. Reemplazar se puede acceder con la combinación de las teclas control más B. El reemplazo se encuentra en la segunda pestaña. Las opciones que te da son el tipo de búsqueda que vas a realizar. En este tipo de búsqueda que realiza para este reemplazo, puede ser buscar en fórmulas para reemplazar lo que hay escrito dentro de una fórmula, o en otros casos buscar el valor que da como resultado esta fórmula. Luego las coincidencias de mayúsculas o las coincidencias del contenido de toda la celda. Por defecto esto aparece sin marcar. Para nuestro caso, yo deseo reemplazar el punto y deseo reemplazar el negativo. Va a buscar siempre desde la celda que se encuentra activa, la que yo he seleccionado. Si hago buscar un punto y busco siguiente, siempre va a buscar desde la celda que está activa. En cambio, si yo escojo una celda diferente, empieza a buscar desde esa celda. Las direcciones que maneja Excel para la búsqueda son de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el orden que utiliza Excel para hacer cualquier búsqueda. Y siempre empieza desde la celda activa, la que está seleccionada. Desde la celda activa empieza hacia la derecha y hacia abajo. Ese es el orden que tienen en la búsqueda. Siempre va a ser hacia la derecha y hacia abajo. Por eso es importante este tipo de búsqueda. Si no hay nada abajo, lo que va a hacer es volver al principio de la hoja. Y también va a realizar la búsqueda hasta la celda desde la cual ha comenzado a hacer la búsqueda. En este caso sería la fila, creo que le hice 57. Va a volver a buscar hasta ahí. Cualquier búsqueda que realicen, Excel lo hace desde la celda que han seleccionado hacia la derecha, hacia abajo,
y vuelvo al principio hasta llegar a la misma celda. Ese es el orden que realiza. Entonces, una vez finalizado esta búsqueda que es hacia abajo, si no existen más datos en filas inferiores, vuelve a la fila 1 hasta alcanzar la fila seleccionada, bueno, la celda activa. Esa sería la lógica de este tipo de búsqueda que realiza con su opción de Excel. Siempre derecha hacia abajo, vuelve a la primera fila hasta llegar a la misma fila de la que ha comenzado. En cambio, si nosotros seleccionamos un rango, lo que va a hacer es buscar solamente dentro de ese rango seleccionado. Y lo va a hacer esto en bucle. En algunos casos, como en este, yo solamente quiero reemplazar todos los puntos, pero de estos datos. No quiero reemplazar de los otros datos que he copiado. De eso no necesita hacer el reemplazo. Entonces, otra opción que tiene el buscador también es la parte de la búsqueda por selección. Solo busca en el área seleccionada. Solo realiza ese tipo de búsqueda también. Siempre que sea más de una celda. De esa manera es la búsqueda y de la misma forma funciona el reemplazo. El reemplazo funciona igual que la búsqueda. Tanto la búsqueda como el reemplazo utilizan la misma lógica. Hacia la derecha y hacia abajo, también solo busca en el área seleccionada y lo mismo es el reemplazo. También solo reemplaza en el área seleccionada. Este primer reemplazo que voy a hacer va a ser del punto por una coma. Y acá tienes la opción de reemplazar uno por uno o reemplazar todos. Te da el aviso de cuántos se han reemplazado. Y posteriormente voy a quitar el negativo buscando el negativo, pero reemplazando con un espacio en blanco, o sin ningún carácter, mejor dicho. Si realizo esta acción, quita todos los negativos. Como ven, tanto el pegado con operación como este reemplazo me da el mismo resultado. Lo vuelve a positivos. Ahora, el reemplazo también funciona dentro de las fórmulas. Acá voy a hacer el ejemplo de una suma y voy a buscar
la celda de 48. Eso está buscando dentro de la fórmula. Y como ven en esta hoja, como ya he escrito una fórmula, me da las siguientes opciones. Va a buscar en la fórmula, va a buscar en un valor. Este valor se refiere al resultado de la fórmula que yo he escrito, o va a buscar en un comentario que se haya incrustado. Yo lo estoy buscando en una fórmula. Y también puedo hacerles reemplazo en esa fórmula. No, si al reemplazar, yo quiero reemplazar la D48 por la B48. Si hago este reemplazo, funciona o puede modificar esto dentro de las fórmulas. Entonces, este reemplazo sirve tanto para fórmulas, también como los valores que se tienen, como lo que acá les realizamos. Y en, en los comentarios, en eso no puedes realizar ningún cambio de reemplazo. Ahora, en este caso ya hemos visto cómo cambiar estos valores cuando copiemos estos resultados de una simulación. Yo lo voy a hacer de la manera más directa, que sería con el reemplazo. Selecciono todo, voy a reemplazar el punto por una coma y el negativo por vacío. Bueno, hasta ahí alguna duda, alguna consulta. Lo siguiente que voy a realizar para esta tabla es separar este texto. Para separar el texto, puedo utilizar tanto una fórmula como la separación de texto en columnas. Esto lo voy a utilizar si es que han podido observar el video de presentación en la página de Facebook, para darle nombre a las imágenes que se van a utilizar en la planilla, a los ejes. En base a esto, yo voy a darle los nombres a los ejes de manera dinámica. Ahora, lo siguiente va a ser la separación de texto a columnas. Esta separación primero la vamos a hacer mediante su opción del Excel de texto en columnas. Entonces, con la herramienta de texto en columnas.
Las herramientas de texto en columnas te pide cómo vas a hacer el tipo de separación, si está delimitado o vas a tú dar un número de caracteres fijo para que lo separe todo. Vamos a empezar primero por el delimitado. Los separadores que se conoce por defecto son los punto y coma, la coma, el espacio, y puedes escribir el separador que estés utilizando. Puede ser cualquier carácter, en este caso es un guión. Y en la vista previa ya muestra cómo está haciendo la separación. Cuando ya se conoce, cuando ya se ha escrito el tipo de separador que está utilizando, al presionar siguiente, te da la opción de elegir dónde va a ser el destino del pegado. Por defecto utiliza la misma celda, en este caso la D65, y el valor separado va a ser en la celda en la columna siguiente. En este caso sería la E. Pero tú también puedes seleccionar dónde quieres que sea la separación, o dónde quieres que sea el resultado. Cambiando eso, puedes ver que no has emplazado el valor de origen. El resultado te lo ha dado en una celda que tú has seleccionado. Lo otro, en texto columnas, es de ancho fijo. De ancho fijo, tú haciendo clic en este espacio en blanco, aparecen los separadores. Y para vos darlos, debes hacer doble clic sobre la flecha que has creado. Puedes mover la flecha que creas. Aquí yo estoy creando dos flechas y esto me va a dar como resultado tres columnas. Voy a seleccionar otra vez la columna F y en ancho delimitado no ha dado el guión, simplemente no lo ha separado. El ancho delimitado funciona mayormente para algunos textos o para algunos números que tal vez se quieran cortar. Entonces, no es tan viable su uso cuando queremos prescindir de algún símbolo. En este caso yo no necesito el guión. Para ello es lo que se utiliza el delimitado. Entonces, resumiendo el texto en columnas, su opción delimitado va a usar el símbolo que se usa como separador. Y la opción de ancho fijo no usa ningún carácter del texto.
solo los separa. Esa sería la diferencia entre cada uno. Su descripción es tal cual. El de ancho fijo, todo lo que esté alineado a esa flecha, todo eso se va a separar. Y no va a importar si está cortando una palabra, no va a importar si está cortando un número donde no debería. Lo va a separar directamente. Esta sería la separación con la herramienta de columnas. También se puede utilizar la fórmula de extraer. La fórmula de extraer lo que te pide es el texto que vas a utilizar, la posición desde la cual vas a empezar a extraer y cuántos caracteres vas a extraer. En mi caso, acá yo voy a empezar a contar desde el primer carácter, desde el 1. Y solamente necesito extraer un carácter, que esto sería, como está en mi tabla, el, puede ser el eje X y esto sería mi eje Y. Para el siguiente, voy a elegir desde la posición, en este caso 3, y también solo voy a extraer un carácter. En la parte del texto en columnas, solamente me da el resultado de un valor. Y si yo cada vez que utilizo esta planilla voy a copiar diferentes resultados de diferentes columnas, utilizar siempre el texto en columna no va a ser viable. Es mejor utilizar la fórmula de extraer. Y esta fórmula ya la puedo rellenar. Acá me da como resultado ya a lo que yo requiero. Lo primero es que todos los textos siempre van a empezar del carácter 1. Si escribimos mal y la posición inicial empezamos a contar desde 0, nos genera el error del valor. Y en este caso, el número de caracteres que se extraen no va a afectar si sobrepasa al que tienes realmente. Si yo pongo que extraiga 5 caracteres, solamente me extrae los 3. No existen 5 caracteres. No tiene error. Pero en lo que sí tiene error es la posición inicial. Siempre empieza en 1. Con esta fórmula es lo que se puede. Bueno, voy a rellenar estas coordenadas, ¿no? Los nombres de los ejes. Desde la posición 1, un carácter. Desde la posición 1, digo, desde la posición 3,
un carácter. Seleccionando en la esquina inferior derecha, en el cuadrado rojo, haz astro o doble clic para rellenar automáticamente. Ahora con esto yo ya tengo de esta fórmula que no la voy a modificar. Si tengo más columnas, solamente lo voy a arrastrar. Y la parte de modificación, bueno, modificar el punto y quitar el negativo, puede ser con el reemplazo o también con el pegado especial. Bueno, teniendo esta tabla, voy a utilizar estas imágenes como logotipos para mi planilla. En la planilla no me conviene tener columnas tan anchas. Todas estas columnas yo las quiero volver una cuadrícula como de un cuaderno. Para esto selecciono toda la hoja, clic derecho en el encabezado de cada columna, en cualquiera, ancho de columna, acá voy a dar un valor de 2,5 y el alto lo puedo dejar ahí. En este caso yo tengo un alto estándar de 15. Como Excel funciona con la configuración del sistema, la separación de decimales acá, como ven, es con coma. En cambio, mi teclado numérico me lo escribe con un punto. Por eso ha existido ese error de no hemos de conocer el número. Depende de la configuración del Excel, si se conoce un punto o una coma, como les adelantaba. Ahora, como ya tengo mi cuadrícula, también me importa ver dónde está mi borde de impresión. Para el borde de impresión, lo que hacemos es visualizar la opción de imprimir y volver a salir. Y aquí aparece una línea segmentada. Ya, que he quitado la cuadrícula y se puede apreciar mejor esta línea punteada. Esto sería ya el borde de la hoja que se va a imprimir. Este borde depende de los márgenes. Entonces, para modificar los márgenes, si va a ser una hoja de cálculo en mi caso, yo le voy a dar un valor de 1 centímetro a cada lado. Y esto se va a desplazar. También es preferible verificar el ancho del tamaño del papel. Depende de la configuración de la impresora, si esto está en carta o va a estar en A4. Por defecto siempre está en A4, el tamaño de la hoja.
Y en muchos casos empezamos a programar sin percatarnos de que estamos en una hoja A4. Entonces, las recomendaciones que verifiquen esto, que esté en carta o en la hoja que estén utilizando. Y siempre la hoja carta es un poco más ancha que la A4, pero es un poco menos alta. Su largo es menor y su ancho es mayor. Ahora, en la parte de las imágenes tenemos las opciones de su formato. En algunas imágenes, en la mayoría, siempre va a estar bloqueado el largo y su alto de la imagen. Siempre va a estar bloqueado eso. Y eso en el formato de imagen, en el tamaño y propiedades, vemos que está tiqueado, que está bloqueado la relación de aspecto. Si yo modifico el alto a 1 centímetro, se modifica el ancho. Si yo quito este bloqueo, voy a poder deformar la imagen. Esto les recomiendo para, bueno, algún logotipo de alguien. Puede que necesiten que sea un poco más alto, pero no les importa si se deforma la imagen. Entonces, una vez que han, digamos, que lo han deformado, pueden volver a bloquear el ancho y las relaciones, mejor dicho, bloquear las relaciones de aspecto para realizar este tipo de modificaciones. Eso en parte de las imágenes. En sus propiedades, en el tamaño, el bloqueo de la relación, por si se quieren deformar la imagen para que encaje en algún recuadro. Ahora voy a dar mis bordes externos que voy a utilizar para mis imágenes. Y para esto les decía, es mejor tener la planilla cuadriculada, ya que posteriormente podemos hacer combinaciones de las celdas para nuestras fórmulas. Ahora, los datos que voy a utilizar o que primero voy a llamar van a ser la parte del el esfuerzo último, el FC, el de fluencia,
la carga de servicio, la carga última, la capacidad admisible, después mis lados de la columna, el recubrimiento, el diámetro mínimo y no, los coeficientes de reducción para el funcionamiento, la compresión y la tracción. Eso viene con un símbolo del diámetro. Estos símbolos tienen códigos. En este caso el 0216 y el 0248. Esos códigos son con combinaciones de solamente teclado numérico. Después, otra manera de insertar estos símbolos es mediante insertar símbolo. Y se puede buscar el símbolo en el mapa de caracteres de Windows. Algo importante de los símbolos es que Excel tiene sus fórmulas para esto. Cuando tengan una planilla con símbolos y en algunos casos quieren utilizar en otra planilla o quieren conocer qué código tiene ese símbolo, tiene sus fórmulas para poder conocer eso. Vamos a empezar con esta fórmula. El código, como dice, devuelve el número de código del carácter. Me pide esta fórmula un texto. Aquí yo puedo poner la letra A, me devuelve el número. Si yo hago la combinación de Alt más 65, escribe ese carácter. Vuelvo a escribir código, pero esta vez la letra A minúscula me devuelve el 97. De la misma forma, al 97 me devuelve ese número. La parte de los códigos es para saber qué número está utilizando el sistema para las letras. Y también tiene, y voy a escribir fórmula código y la fórmula carácter. Carácter es lo contrario. Devuelve el carácter de acuerdo al número que tú le des. Y acá puedo dar el número 65, me devuelve la A. Esto es útil cuando nosotros tenemos que escribir, por ejemplo, una lista de la A a la Z. En Excel no podemos arrastrar o rellenar este tipo de texto. No se puede hacer A, B, C, D, E, F. Excel no reconoce esto. Sí reconoce los meses.
Puede ser desde el primero o si se quiere seleccionas dos, pero te los rellena. Reconoce meses, ya que son especiales, pero no reconoce texto como tal, en este caso el abecedario. Para realizar este tipo de llenado se utilizan los códigos. En vez de 65 yo voy a escribir en esta celda y puedo empezar a hacer mi relleno. Acá puedo empezar del 78. Si copio la fórmula, me realiza este relleno. Y lo mismo para la letra minúscula. Salvo que aquí notamos que la Z termina en el 90 y en cambio la A minúscula empieza en el 97. Entonces existen valores que se encuentran en medio, como ser estos símbolos. Y cada uno tiene su combinación, al 94. Que este también se utiliza para escribir potencias en Excel. Entonces existen caracteres especiales que también se utilizan en fórmulas para definir algunas operaciones. Estos símbolos, Excel puede o no reconocer. Si yo escribo el código, escribo el texto, me reconoce. Pero si se dan cuenta, aquí está con 0,216 y el código solamente me devuelve 216. Omite el cero de la izquierda. En este caso, si yo hago alt 216, no me da ese valor. En algunos casos va a ser necesario que agreguen ustedes un cero a la izquierda para probar, ya que Excel solamente maneja una base de caracteres, no las maneja todas. Y tampoco puede devolverte el número exacto. En otros casos no va a encontrar un número. En este caso debe ser alt 0216 y alt 0248. 02. Pues con estos códigos y con estas fórmulas pueden ustedes buscar entre símbolos o también lo más importante que sería rellenar un conjunto de letras consecutivas. Y una vez que han hecho con estas fórmulas, lo mismo podemos hacer el copiado y el pegado especial solamente de los valores, sin las fórmulas. Bueno, de esta parte de los códigos, no sé si tienen alguna duda.
Volviendo a mi zapata, voy a utilizar el símbolo de, bueno, para escribir, ¿no? El coeficiente de reducción de resistencia, funcionamiento, tracción y compresión. Cuando escribimos un texto, siempre va a estar alineado a la izquierda. En este caso, yo estoy escribiendo decimales, pero como mi celda es pequeña, automáticamente me lo está mostrando un redondeo. Y también el igual que yo he escrito no me lo está mostrando completamente. Lo que es hacer, lo que hay que hacer es alinearlo a la derecha. En este caso se puede o bien reducir el tamaño del texto o directamente se puede combinar. Las combinaciones siempre van a ser un tipo de reemplazo. Hay que tener cuidado al momento de hacer este tipo de combinaciones. Siempre va a funcionar de la misma forma que el buscador. Va a reemplazar el valor de la primera celda que se encuentre a la izquierda. Cualquier combinación que se realice modifica o elimina los otros valores que tengan las celdas. Eso es importante al momento de hacer las combinaciones. No siempre en esta celda, o digo, no siempre en este tipo de planillas, sino cuando hagan algún otro cálculo y quieran combinar celdas. La combinación de celdas reemplaza todos los valores de las celdas por la primera celda que se halla en la esquina superior izquierda. Yo voy a tener unos resultados. Si yo combino estos dos, ambos tienen valores, me advierte que esto va a conservar solo el valor superior izquierdo y todos los demás lo vas a reemplazar. Siempre ocurre esto. No importa que sean 2, 4 o 6, siempre vas a reemplazar y va a mantener el valor de la izquierda. Y aunque sea una combinación de manera vertical, de las celdas superiores lo que lo va a mantener. La celda superior sigue siendo superior izquierda. Siempre ocurre eso en las combinaciones.
Y en algunos casos tal vez no tenga nada escrito o aparente no tener nada escrito. En esta celda yo he escrito un espacio y les puede dar este error o bueno, esta advertencia de que se va a conservar el valor superior izquierdo, pero la celda aparece en blanco, pero puede tener un espacio. Entonces, en la manera de cómo funciona la combinación, hay que tener cuidado de no estar reemplazando valores que se utilizan. Y para combinar varias celdas por separado, es hacer una selección separada. Como selecciones las celdas, de esa manera se va a combinar, de la manera en la que selecciones. Y siempre va a ser un área, es rectangular o cuadrado. Ahora, en esta celda de la fuerza, yo voy a igualarlo a mi primer dato de la carga de servicio. Y me ha modificado el ancho de mi columna. Voy a hacer lo mismo con mi carga última. Esto me ha modificado, a mí eso no me conviene. Lo voy a devolver a su ancho, pero me aparecen estos símbolos de almohadillas. Las almohadillas solo representan que no existe espacio suficiente en la celda para mostrar el valor. Y esto por defecto igual está marcado para que se imprima. Como esto le falta espacio, a este valor le falta espacio, yo voy a seleccionar las celdas y lo voy a combinar. De la misma forma con la carga última. Y acá voy a darle un alineamiento a la derecha. Pero en este caso no me conviene porque no estoy viendo todo mi texto a la izquierda. Si yo esto lo muevo, una casilla a la izquierda, no me va a dejar, ya que he combinado estas filas o estas celdas. Y siempre te va a decir, para hacer este movimiento, debes quitar la combinación. Si tú aceptas esto, se quita la combinación y se mueve y tienes que volver a combinar las celdas. Como aquí solamente son dos filas de celdas, no afecta. En otros casos tienes todo un área que está combinado, donde están detalles escritos, y quitar esa combinación va a ser muy moroso y molestoso también, volver a combinar. Para mover estas celdas combinadas, siempre debes moverlo a un lugar donde no exista combinación y devolverlo. De esa manera no te da ese error. En algunas planillas igual puedes tener celdas que están combinadas, pero no se puede visualizar que están combinadas. En este caso yo he quitado la cuadrícula.
Pero si volvemos a ver las líneas cuadriculadas, vemos que al momento de hacer la combinación, esas líneas desaparecen. Pero buscar en todo el documento dónde no está combinado, dónde está combinado, cuando nosotros queremos hacer un copiado y pegado en una hoja, puede aparecer el mismo error que este, de que no se puede pegar en una celda combinada. Esta acción no se puede realizar en una celda combinada. Esto ocurre al momento de hacer un pegado masivo, para lo cual puedes seleccionar toda la hoja y quitar la combinación. Y esto solo sirve para poder quitar la combinación. No puedes volver a combinar desde acá. Y quitas la combinación de toda la hoja. No tienes que estar buscando dónde se encuentra combinado. Luego, para para esta hoja, lo es es mejor dicho, configurar directamente la impresora para evitar cambiar siempre esta parte de la tamaño de papel. Configurar directamente la impresora. Algunas impresoras dejan configurar desde el propio Excel, donde sería acá, en definido por el usuario. Aparecería una ventana para que tú puedas escribir la hoja que vas a utilizar, el tamaño de hoja que vas a utilizar, pero depende de la impresora. En este caso, en mi impresora no me deja hacer esto. Debo entrar al panel de control. En el panel de control, en dispositivos e impresoras, y en la impresora que se utiliza, cambiarle las preferencias. En esta Epson, cuando ponemos definido por el usuario, como ya estamos dentro del panel, existe, o bueno, aparece la opción de poder modificar, tanto en milímetros como en pulgadas, la hoja, el tamaño de papel que vamos a utilizar. En este caso, podríamos agregar un tamaño oficio, que su largo es de 330 milímetros y el ancho es igual 210. Definimos un nombre y aquí lo guardamos.
Esta hoja oficio va a aparecer igual en los programas que utilicen la impresora. Ya voy a poder seleccionarlo. Y como les decía, desde el panel puedes ya predefinir que el tamaño de impresión sea carta o A4. Puedes definir esto al momento de imprimir. Lo que va a hacer esto es de escalar tu documento a la hoja de tamaño carta. Si tú has hecho algo en A4, al momento de imprimir te lo vas a escalar. Pero de todas formas, en el Excel tendrías que verificar si tu hoja no está en A4, ya que al desescalado te puede modificar, te puede cambiar los márgenes o te puede afectar en algo. Una vez realizado esto, que es el agregado de alguna hoja que tú requieras, ya vas a poder utilizarlo en cualquier programa mientras utilices esta impresora. Si vemos acá, también está actualizado. Si escojo oficio, mi hoja ha cambiado. Y esto es para tanto la impresión como la hoja que se está utilizando dentro del propio Excel. Acá mi margen se ha movido, este margen. Si vuelvo a la impresión y lo cambio a carta, eso vuelve a su lugar. Para poder trabajar igual de mejor manera la parte de las igualaciones, cuando escribimos fórmulas, si tenemos que ir muchas veces a una tabla para escribir fórmulas, es mejor utilizar la vista de ventana, una nueva ventana. Acá se abre el mismo Excel, pero se le agrega al título un número. Puede ser 1 y 2. Es el mismo Excel. Lo que te permite esto es ver distintas partes del mismo libro sin tener que estar cambiando de o haciendo clic en hojas. Todo lo demás va a seguir funcionando igual. Puedes cesar cualquiera de los dos, el libro sigue siendo el mismo. No importa en cuál trabajes, ambos se están actualizando. Y esto es para bueno, cualquier
Va a funcionar con cualquier hoja esto. Puedes abrir también varias ventanas, no solo dos, tres, cuatro, las que necesites. Depende de cómo quieras manejarlo. Pero eso es mejor si tienes ya más de un monitor. Ya con dos monitores, el mismo Excel puede estar en ambas pantallas. Cuando yo realizo también la parte del desplazamiento de la hoja, yo quiero seguir viendo por lo menos mis datos iniciales. Esto lo voy a realizar con la opción de inmovilizar. Para inmovilizar un panel o para inmovilizar la vista, se debe seleccionar una celda. Esto para inmovilizar esa fila. Las otras dos opciones solo funcionan con la fila superior y la fila y la primera columna. Solo funciona con esos dos. Mientras que los paneles funcionan donde tú has hecho clic. Si yo me desplazo más a la izquierda y lo inmovilizo en este sector, como ven, lo único que se desplaza, o lo que no se desplaza, mejor dicho, es esta parte de la fila superior. Puedo utilizar en otra fila y esa fila es bueno, toda esa parte superior es la que no se desplaza. Ahora acá, en otro sector que está más alejado de las primeras columnas, todo lo que se encuentre a la izquierda y arriba de la celda no se va a desplazar. Y voy a poder ver la planilla con los datos que yo requiero. Esta inmovilización es parecido a la opción de dividir la pantalla. La división crea paneles que puedes mover. De la misma forma, lo crea en la celda donde has seleccionado. Pero estos paneles tú puedes desplazar. Y los paneles te crean dos bases verticales para desplazarte y también dos horizontales. Dependiendo del panel que tengas seleccionado, eso es lo que va a funcionar. Esto mayormente va a servir para pantallas que son ya más de mayor resolución, preferentemente arriba de 27 pulgadas sería. Desde 27 pulgadas esto ya puedes utilizar con más comodidad. Y también la inmovilización. En la pantalla que yo tengo no se aprecia muy bien. Tendría yo que disminuir.
Este tipo de navegaciones van a servir para lo que vamos a realizar. Todo esto que yo he igualado, posteriormente lo vamos a combinar con una lista que se va a encontrar en ese sector. Pero si yo no realizo esta inmovilización, y yo aquí creo una lista, al momento de estar en los siguientes pasos más abajo, no voy a poder seleccionar esa lista, ni algunos botones que vamos a crear. Entonces, para eso es bueno tener inmovilizado esta parte superior. Bueno, de lo que he explicado de la parte de la inmovilización o de la división, ¿tuvieran alguna consulta? Bueno, esta primera clase, no sé, quisiera escucharles sus comentarios si les ha parecido tal vez muy básico, así para refrescar lo que vamos a utilizar, o si quisieran que les explique algo más en el camino. No sé si alguien tuviera alguna sugerencia acerca de eso. Alguien tal vez ha entrado al curso con alguna duda en específico de Excel, que lo podemos subsanar en el curso. Puedo darle yo su aplicación a la planilla. Bueno, si no hay consultas o dudas, la clase estaría terminando por hoy y mañana comenzaríamos ya a escribir ya las fórmulas, las ecuaciones. Ya serían las configuraciones de los cálculos.